suscribirte al canal, compartir el vídeo y darle un like. Recuerda que todo esto apoya a que el canal crezca, obtengamos más suscriptores, podemos lograr más cosas. Recuerden que siempre que te suscribes apoyas mucho al canal y de verdad con el like, compartir con tus amigos me ayuda muchísimo a no solamente sentirme apoyado, sino a que el canal pueda llegar más lejos y podamos lograr proyectos aún más grandes. Así que recuerda que solo suscribiéndote, compartiendo y dándole un like, este canal sigue estando en pie. Así que muchas gracias y recuerda disfrutar este video. Grupo habían sido beligerantes y hostiles, provocando abiertamente una pelea mientras realizaban su espantosa tarea. No había forma de que pudieran disfrazar eso, y para cualquier otra aldea que no sea Konoha, Naruto tenía una autoridad clara e incontestable sobre su esposa como parte de su nuevo clan y que el viejo debería haber arruinado una cuerda. Nadie, fuera de Konoha, podría culpar a Gare por haberse resistido a eso con la fuerza que consideraba necesaria para la mayoría. Los que murieron estaban a punto de violar la ley al llevarse a Hinate cuando Naruto tenía autoridad sobre ella como parte de su nuevo clan. Y le habría costado a Konoha la imagen de su buen chico bastante completamente para que esa historia saliera a la luz. Konoha disfrutó de una parte sustancial de su negocio debido a la imagen del buen chico que intentaron presentar Eden Mist. Mientras tenían un ninja extremadamente efectivo, tenían una parte sustancial de la base de clientes disponible que simplemente no los tocaría debido a su temible reputación como ninja que tenía que matar a sus propios compañeros para graduarse. ¿Quién podría confiar en un ninja que ya había matado a sus propios amigos? Luego, por supuesto, se probó, pero solo después de que Yashi se esforzara para salirse con la suya y provocó una respuesta defensiva que dejó a varios muertos, que incluso por la línea de sangre que favorecía las leyes de Konoha, el clan Yuge estaba equivocado, como lo había hecho Naruto, una línea de sangre equivalente, y por lo tanto iguales sino derechos superiores. Yashi había sobrepasado sus límites muchas veces antes, había salido con la suya al costo de otros, esta vez esa ecuación se había invertido. Sarutobi no pudo evitar más todas las muertes de Ninja Konoha que él pudo evitar que las hojas cayeran, esas vidas no se habían perdido por su orden, ni por culpa alguna de Naruto si no se hubiera resistido, o más exactamente, llamó a Gare para que los resistiera y los protegiera. Al menos Hinate habría sido puesta bajo el sello de un pájaro enjaulado, si no hubiera sido asesinado. Lo que Sarutobi había sabido, y consideró, que Naruto no había experimentado lo suficiente como para predecir por sí mismo, era que Yashi habría sido demasiado difícil resistir haber usado el sello sobre su hija casi en el momento en que la colocaron, torturándola justo allí antes. Su marido, con la esperanza de provocarle al combate, había habido una razón por la que tantos ambuleales Ayuge se habían ido ese día, y porque el Hokage se veía tan sombrío. Sarutobi había creído que él conocía lo suficiente al hombre para adivinar que el jefe del clan Yuge tenía un largo discurso preparado para pronunciar mientras él, lentamente, torturaba a su propio hijo, todo sobre cómo era mejor que muriera ella que su noble linaje. Ser mancillado por la corrupción llevada por el chico con el que se había casado, esas podrían no haber sido las palabras exactas, pero Sarutobi había creído que habría sido así, insultando deliberadamente a la herida con la esperanza de provocar un combate, que Yashi podría utilizar como excusa para haber matado a Naruto, y tal vez cada miembro de esa pequeña familia también, solo para limpiar toda la pizarra. No era como si tales cosas no hubieran sucedido antes. No, Sarutobi había lamentado la pérdida de esos Andu, pero antes de que hubieran ido al complejo, estaba claro que se produciría una muerte ese día, y él no podía culpar a Naruto por ello. No, había estado allí principalmente para intervenir cuando podía y si podía, y eso había resultado innecesario. Sin embargo, como más tarde se enfrentó a la invasión, el Ouki deseaba profundamente que pudiera haberlo evitado todo, ya que aquellos ninjas experimentados serían muy útiles para ello. Pero, si hubiera podido detenerlo todo, nunca hubiera permitido esa procesión al complejo del clan de Naruto en primer lugar. Nada de esto afectó los planes de Naruto mientras saltaba alegremente la mañana del reinicio para ir a probar su nuevo Yatsu, para ver si realmente podía implantar esos nuevos recuerdos y ver si sus amigos podían recordar lo que había sucedido antes del reinicio. Fin del capítulo 32. Y comienzo del capítulo 33. Ahí era ahí, Hinata-chan. Querida. Despierta. Hinate sabía que estaba soñando, ya que esa era la voz de su Naruto-kun y ella lo había oído llamarla cariño como podría ser real. Ella sabía que a pesar de lo mucho que lo amaba, el chico cuyas
Cualidades admiraba apenas sabía que existía. Él pensó que ella era rara. No, no creo que seas rara, querida Hinate. Creo que eres muy linda y que tus besos son para morirse. Ver. No había besado a nadie, nunca. Para empezar, era tímida y nadie más le parecía tan interesante como Naruto. Oh, me estás haciendo sonrojar, Hinata-chan. Por lo que vale, yo también te amo. Y con eso, la chica sorprendida se sentó en su cama con un jadeo, solo para ver a su enamorado de pie junto a ella. Sin embargo, antes de que ella pudiera decirle una palabra, él se había colado y había tocado sus labios con los suyos, antes de retroceder para decir: ya tengo tu primer beso, y debo decir que eso me hizo querer. Otra, de hecho, muchos más besos. Pero por ahora voy a tener que conformarme con ofrecerte esto. ¿No es así? No, eso no haría nada. Es más importante para mí que ser Hokage, o cualquier otra cosa en la que pueda pensar. Ella se derritió. Ahora, le ofreció tiernamente el punto de luz. Otra vez esto te pertenece, y quiero que lo tengas. Alguien que nos ama a ambos quiere que tú también lo tengas. Se refería a su futuro yo, el que tenía 1 mes y 8 días más de experiencia que la que tenía actualmente, por supuesto. La chica actual no tenía forma de saber eso, y no conocía a nadie que la amara a Naruto-kun ya ella. Pensándolo bien, ella no conocía a nadie más que a ella que amara a Naruto-kun, y por eso no podía nombrar a un alma que la amaba. Bueno, aparte de él lo acababa de decir, y eso hizo este cielo, y así, lo que él le estaba ofreciendo no podía ser malo, ya que no se hacían cosas malas en el cielo. El cielo era un lugar donde todos eran amables y amables, el infierno era un lugar donde todas las personas crueles y desagradables solo tenían una con la otra. Tal vez su madre había querido que ella tuviera esto. Ella también estaba en el cielo, así que si Naruto-kun también estaba aquí, probablemente se encontrarían, y cómo podría no gustarle a él. Las dudas se resolvieron por fin, la joven alcanzó la joya de chakra que le ofreció. Y recordado. Allí había 1 mes entero de haber estado casado con su Naruto-kun. Ah, y también había otras cosas, pero, casado. A ella Naruto-kun. Ese tipo de enano, todo lo demás. Para Naruto, ninguna parte de todo este asunto de transferencia de memoria había sido fácil, pero, de nuevo, muy poco en su corta vida había sido fácil en primer lugar. No había tenido la capacidad de Yamanake para analizarlos recuerdos con tanta facilidad. Y había almacenados por todas partes, así que de alguna manera solo, Chupo, Ino y el resto en su mente, les mostró alrededor del lugar, incluida la jaula con los kiwis durmiendo pacíficamente. Las heridas casi se han curado ya, y luego los llevaron arriba para darles una habitación. Naruto no tenía verborrea oficial o jerga técnica, por lo que había hecho no podía explicarlo adecuadamente, ni siquiera si sabía un lenguaje que describía cómo había sido un poco como mover su mano. Todo funcionó en un nivel tan profundo que ni siquiera se registró en uno consciente, simplemente lo hizo. Sin embargo, en la mansión de su paisaje mental, cada una de esas chicas que se habían casado con él tenía sus propias habitaciones y los había ayudado a mudarse y establecerse. Tenían armarios con sus atuendos favoritos, cepillos para el cabello y las obras, con pequeños recuerdos de bodas, fotos y fotos en marcos de cuadros, etc. Incluso había una pequeña Hinata allí, dormida en la cama que él había hecho para ella, solo ahora que Hinata acababa de despertarse y estaba exclamando sobre todas las cosas. En el mundo exterior, Hinata había atacado a su esposo con toda la fuerza disponible en su cuerpo joven y actualmente estaba aplastando sus labios con los de él antes de buscar una peluda cola que ella pudiera abrazar. Pasaron de la misma manera con cada una de esas otras chicas, ya que sus clones las despertaron en otras partes de la ciudad, con la versión mental de ella misma despertándose cuando se restableció el vínculo y todas ellas se acercaron para pasar unos momentos recordando todos los recuerdos que habían almacenado allí. Había funcionado solo que, siendo este su primer reinicio, a cada uno de ellos les llevó un tiempo acostumbrarse a la idea de que esto no era el final del examen de Chunin, sino solo el comienzo. Aún así, Naruto estaba feliz de tomarlos de la mano y mostrarles cosas que podrían convencerlos. Él tenía catálogos enteros de hechos para señalar para entonces, y tenían todo el tiempo del mundo juntos para acostumbrarse. Todo eso mientras no podía dejar de sonreír tuvo sus amigos otra vez. Quizás, sí, solo quizás, él tuvo los primeros amigos de verdad. Él
Chico simplemente no podía dejar de sonreír. Y por supuesto, tan pronto como se demostró a todos que los reinicios eran reales y que los recuerdos habían pasado, que el tiempo se había vuelto atrás, la prioridad inmediata se convirtió en entrenamiento. Mucho y mucho entrenamiento. Porque, verán, todos tuvieron una oportunidad aquí. Naruto nunca había estado cerca de poder transmitir todo lo que había aprendido antes, simplemente no había tiempo, solo que ahora tenían todo el tiempo del mundo. Las chicas solo podían aprender cosas que Naruto sabía. Bueno, tal vez eso podría explicarse mejor diciendo que solo podía enseñar lo que sabía, pero también tenían esos mismos límites que lo restringían, es decir, que nada físico podía cambiar. Al usar el Sharingan, aunque sea brevemente, y esos dolores de anhelo por no haberlo dejado solo por completo, a veces se despertaba con ganas de salir y desafiar a toda la ciudad solo para aprender todo el Yatsu y los movimientos utilizados en Konoha. Naruto había implantado recuerdos musculares de lo que había aprendido hasta ese momento. Ahora lo dejaron en la condición de alguien que estaba fuera de forma por lo que había estado haciendo. Su mente sabía lo que estaba haciendo, y también su cuerpo, pero mientras que él sabía que no tenía necesariamente las capacidades refinadas para hacerlo, al igual que un atleta que ha dejado de practicar por un tiempo sabía, pero estaba oxidado. Habiendo perdido su ventaja, como lo llamarían los fanáticos de la aptitud física, no importaba que ahora estuviera mucho mejor que nunca, así era como lo verían, porque esa era la única condición en su experiencia que podía explicarlo adecuadamente. Tanto él como su cuerpo tenían los movimientos programados, pero faltaban todos esos pequeños ajustes que se practicaban en los músculos. Entonces, aunque él tenía muy buenas habilidades, no eran todo lo que podían ser. La memoria muscular de Naruto, que funciona con las artes marciales, era casi el doble de buena que antes. Había pasado del Enin superior al Chunin bajo, pero probablemente estaría un paso sustancial más cerca de la mitad de Chunin si pudiera tener ese último poco, la flexibilidad, la potencia y la resistencia añadidas de esos callos y las cosas que no podría formar mientras era atrapado en una repetición. No es que él esperara conseguirlo, simplemente ayudó a estar al tanto de los problemas que estaban retrasando a uno, ya que esas mismas cosas estarían conteniendo a las chicas. En realidad, tenía una buena perspectiva al respecto de su entrenamiento con Gai, y de esos especialistas en artes marciales lo habían alentado incesantemente de una manera particular, y Gai, más de una vez, lo había felicitado por su capacidad para retomar su estilo. Esa era la cosa, en el estilo de Strong Fist practicado por esos dos, él ya tenía los reflejos, captado por el Sharingan de observar a Lee, primero peleando contra Sasuke, y luego en las preliminares contra él mismo, pero tener eso le había interesado a Gai menos que la capacidad desarrollada en el trabajo de Naruto para aprenderlos mentalmente. Aparentemente, tener que aprender el estilo de arte marcial de la academia al haber memorizado cuidadosamente cada paso, junto con la colocación exacta de cada extremidad y articulación al hacerlo, y luego hacerlo de nuevo una y otra vez cuando el Kiwi le dio ese crecimiento no deseado. Sper había entrenado a la mente de Naruto en la habilidad de aprender y aprender artes marciales. En términos sencillos, había aprendido a aprenderlos. Haber tenido que enfocarse en cada detalle exacto, no solo una vez sino dos veces, le había otorgado a Naruto un entendimiento de cómo aprender y estudiar artes marciales, uno que incluso Gai encontró impresionante. No, es que esos dos estuvieran a punto de llamarlo un regalo. De hecho, se habrían sentido gravemente heridos si él no hubiera confesado haberlo hecho a través de Gai. A través de un arduo trabajo, en ese momento lo habían abrazado, gritando su nombre, con una puesta de sol sobre el mar en el fondo, uno de los momentos más conmovedores y cargados de aceptación de su joven vida, y muy apreciado por eso. Pero no, había captado los aspectos mentales de su estilo de puño fuerte más rápido que casi cualquiera, y dado que solo podía reclamar el trabajo duro como su ventaja, eso solo había estimulado a Lee a hacerlo con más fuerza y más rápido. Ahora, él tenía la misma habilidad para perseguir eso con Hinate, aprendiendo su estilo de puño suave. Una cosa que Naruto había aprendido al principio era que te enseñaba cosas que no sabías que sabías para enseñarle algo a otra persona, así que Hinate podría beneficiarse poderosamente de enseñarle el estilo de su familia. Para el caso, todos lo practicaban, porque de la poca práctica que Naruto le había dado ya a ese arte, había aprendido que era un gran ejercicio de control de chakra, por lo menos. Además, el robo de líneas de sangre estaba en el horizonte en algún lugar, por lo que no estaba del todo claro que en algún momento en el futuro pudieran usar ese estilo también como cualquiera de los yuges. No es que fueran geniales, porque las mismas desventajas que aún no lo retenían aún estarían allí.
pero para la situación en la que estaban, el estilo del puño suave de Yuge era mejor para ellos que el puño fuerte de Gai, y eso se debió a que el puño fuerte dependía del desarrollo físico masivo, de los programas de entrenamiento enormes e intensivos que conducían a un nivel de aptitud física que estaba al borde de la locura, y simplemente no pudieron hacer eso, ya que no los mejoraría un poco. Naruto había aprendido cómo había pasado por esos regímenes de entrenamiento intensivo junto con Gai y le sabía cómo empujar su cuerpo más allá de sus límites normales, sintió la quemadura, hizo un ejercicio real, y así obtuvo el conocimiento y la capacidad para hacer ejercicio en ese nivel. Simplemente no quería hacerlo inútilmente, por lo que había estado conteniéndolo hasta que sintió que podía hacer algo bueno. Bueno, pero el Handle Fist, con su suave deflexión en lugar de bloques duros, se adaptaba mejor a ellos ahora. Cuando no podían convertirse en potencias físicas, no era que el arte fuera menos exigente o que no estuvieran limitados todavía por su incapacidad para beneficiarse de la velocidad o la resistencia a través del ejercicio, sino que el enfoque del estilo en las formas blandas lo hacía capaz de usar lo que tenían mucho más eficientemente. Hinate, lamentablemente, probablemente nunca derrotaría a Neji en una pelea recta usando el estilo Hyuga, ya que el chico mayor había desarrollado una velocidad increíble en su cuerpo que ahora ella no podía igualar. Hablando de habilidad, sin embargo, ella podría acercarse mucho más y no superarlo. Otra cosa que todos querían practicar era lanzar armas. Naruto había pasado de ser capaz de golpear el 40% de las veces, en lugar del 100% de Tenten, hasta el 80%, la mitad de eso. Sin embargo, con la basura exótica no debe tirarse. Aún así, el 80% de las veces no fue malo. Y podría hacer a Hinate un mundo bueno tirar chatarra a Neji o al tipo de chakra que roba en lugar de tener que enfrentarlos en combate cuerpo a cuerpo. De manera similar, Tenten podría obtener una gran ventaja sobre los futuros oponentes si tuviera alguna capacidad de combate cercano en lugar de estar a toda distancia. Sin embargo, en realidad, su oponente más frecuente aún sería Temari y tendrían que hacer algo al respecto. Temari podría ser fuertemente beneficiada al tener esas dos especialidades añadidas a las suyas, al igual que podrían ser ayudadas sustancialmente al tener acceso a sus técnicas de viento. Ino no sentía que estuviera contribuyendo mucho, hasta que Naruto señaló burlonamente que era ella y sus técnicas familiares, lo que hacía posible todo este entrenamiento. Ana no tenía dudas de su utilidad y no toleraba tonterías por parte de ninguna de las hembras más jóvenes. Ella era claramente la hembra alfa de este paquete, siendo el ninja más antiguo y de mayor rango entre ellos. Además, las técnicas de su clan podrían ser una de las más útiles para todos, ya que entre ese mimismo de bestias y algunos otros, podrían estar usando chakra para aumentar su destreza física, que de otro modo estaría estancada permanentemente. Ayame, a quien Hinate había insistido en que trajeran, se había contentado con preparar comidas en silencio para todos, hasta que Ana dejó en claro que no lo permitiría. La hija del propietario del puesto de ramen nunca había sido ninja, pero en los ojos de Ana terminó el momento en que se convirtió en miembro de un paquete de ninja que estaba en condiciones de salvar potencialmente su aldea cuando nadie más podía hacerlo. Como mujer alfa, el manejo de las perras más jóvenes cayó bajo su autoridad y Ana ya había decidido convertir a la camarera en una ninja porque sentía que necesitaban toda la ayuda que podían obtener en esta tarea, y ella estaba disponible entonces, antes de que cualquiera de los otros miembros del grupo tuviera algo que decir al respecto. La tutoría de Ayame en las artes ninja ya estaba sucediendo. Naruto tenía suficiente para ayudar con todo lo que tenía que hacer, por supuesto, y una de las primeras cosas que había querido enseñarles a todos era su versión de la técnica del clon de la sombra. Fue enormemente útil como herramienta de entrenamiento. No importaba mucho si cada uno de los 10 clones tenía solo una décima parte del chakra si estaban aprendiendo cosas como los oficios civiles de Naruto, y para la mayoría de los ejercicios de control, una capacidad limitada era solo un pequeño detrimento. El combate y la práctica de artes marciales, siempre y cuando fueran movimientos estrictamente de artes marciales, no se verían obstaculizados en lo más mínimo. Entonces, para la mayor parte de lo que tenía que enseñarles, la capacidad de hacer clones fue un gran paso en todo lo que querían hacer. Afortunadamente, había tenido un montón de práctica entrenando a Tenten en esto, por lo que ni siquiera hacía falta un reinicio completo para que todos los miembros de esa pequeña familia, incluida Ayame, tuvieran esa técnica hasta donde pudieran usarla. También había tenido suficiente práctica enseñándole a hacer etiquetas explosivas que también fueron rápidas, extendiéndose sobre todos en el mismo lapso de tiempo.
lograr que todos hicieran los ejercicios básicos de control de chakra que le enseñó el pergamino de Ebisu, el que enumeraba cómo desarrollar afinidades elementales, fue otra cosa útil para comenzar y, aunque eso no tuvo resultados tan rápidos, no lo hizo. Espero que sean rápidos en eso. Tener recuerdos de haber perdido sus peleas finales en el examen Chunin estaba demostrando ser muy motivador para las chicas, no porque odiaran a sus oponentes o querían venganza en particular, pero, como les advirtió Naruto, si te metes en una pelea no puedes ganar durante esas. Reinicia, entonces tiendes a ser golpeado muchísimo como a nadie le gusta que lo golpeen, y menos que a las jóvenes tiernas, practicaron y practicaron mucho para mejorar sus habilidades. Todo este tiempo, mientras Naruto tenía clones entrenando a cada una de sus chicas, también tenía más por ahí, continuando practicando sus propios ejercicios y entrenamiento, tanto en el control de chakra como en todo lo demás y cuando el verdadero él superó el hecho de estar mareado de que tenía nuevos amigos de nuevo, con los que podía pasar el rato y quien lo entendería, cuyas reacciones no podía predecir. Bueno, entonces era hora de que lo celebrara. Trabajando en cosas completamente nuevas. Él había conseguido un gran avance mientras practicaba consejos para usar la armadura de Anna para ella a pesar de que sus técnicas de clan tendían a abultarse e hincharse en ciertas partes del cuerpo, músculos y demás, pero también dientes y uñas en forma de uñas, etc. Fue una gran técnica de batalla, pero Naruto no había podido usar tanto como le hubiera gustado debido a esos cambios que restringían el ajuste de su armadura, por lo que en las peleas realmente serias siempre había sido una elección que usó las técnicas del clan Inuzuka o su laboriosa protección producida, pero al tratar de resolver eso para Anna, hizo un descubrimiento que debería ayudarlos a todos enormemente. Naruto encontró fragmentos de lo que había deseado, descrito en sellos completamente no relacionados, descubrió cómo aislar y combinar esos bits que había deseado durante el proceso de experimentación, perdiendo varios cientos de clones para hacerlo, y al final creó una nueva conjunto de sellos, uno muy pequeño en la mayoría de los casos, no muy grande o complicado en absoluto, sin embargo, no tenía que ser complejo para ser útil. No, el nuevo sello de Naruto podría colocarse en una armadura, o ropa, como lo descubrió más adelante, y una vez vinculado a un usuario, podría cambiar ese traje en sincronía con los cambios en su cuerpo, de modo que siempre tendría el mismo aspecto. Ajuste independientemente de problemas como el crecimiento a partir del desarrollo natural o las técnicas de mejora del cuerpo. Basadas en chakras temporales. Básicamente, solo unió los dos para que el cuerpo y la armadura cambiaran de forma sincronizada. Era un conjunto de sellos tan pequeño que incluso podía esconderlo en los dobladillos de la ropa para que nadie, ni siquiera el portador, tuviera que saber que estaba allí, así que esos guardarropas que había aprendido a crear para sus amadas hembras, y esa era la envidia de la mitad de Konoha, ahora podían crearse de nuevo con impunidad si él deseara hacerlo. No resolvió el problema de que él se convirtiera en un famoso sastre, pero sí resolvió el problema de que crecieran fuera de los atuendos de ninja cuidadosamente ajustados durante aproximadamente un mes antes de los exámenes finales. Y ahora él y Anna podrían usar esas técnicas del clan Inuzuka con armadura, lo que significaba que, si realmente lo deseaba, ahora podía diseñar trajes que fueran mucho más gruesos, ya que el aumento de la fuerza otorgada por Basmimikri les permitiría soportar eso correctamente. No se podía hacer para detener la espada de Orochimaru o los dientes de Manda, francamente, ¿qué podía hacer? Pero contra cualquier cosa en la luz hasta el rango medio de poder, que era la mayoría de lo que todos lanzaron en combate, excepto ciertos bateadores raros y pesados como ellos. La mayoría de las veces se enfrentó, debería hacerlo bien. Así que la armadura comenzó a aparecer de nuevo, con más confianza esta vez. En realidad, Naruto se divirtió mucho allí, ya que ahora que se podía consultar a esas chicas, tenían más ideas e imaginación para intercambiar ideas y compartir ideas y temar. Y, que era la hija de Call of Sand, un país que se dedicaba principalmente a metales y productos metálicos, había aprendido lo suficiente al escuchar conversaciones casuales y tal, como para poder sugerir otros metales y posiblemente aleaciones para que Naruto experimentara. Eso demostró ser una revelación, ya que anteriormente había hecho la mayor parte de su trabajo en acero, aunque también había hecho algunos utensilios de cocina de cobre por el bien de eso. Sin embargo, aunque eran más caros y más difíciles de encontrar personas que pudieran enseñarle a trabajar en ellos, había otros materiales. El titanio, en particular, era más liviano y más fuerte que el acero, con la relación más alta entre fuerza y peso de cualquier metal,
aunque no era algo que un herrero común pudiera colocar casualmente con un martillo por un lado, no soportaba la fatiga del metal tan bien como el acero, por lo que el martilleo no era la mejor manera de trabajarlo. Pero eso fue sobre todo un punto discutible, ya que era demasiado difícil para trabajar a mano. Bueno, podría hacerlo, pero no fue nada fácil y el calor en el que las cosas tenían que ser fundidas y atemperadas era un poco menos que irreal. No ser fácil nunca había detenido a Naruto en el mejor de los casos, y había estado practicando la afinidad con el fuego durante meses, dejando que un fuego ardiente ardiera cerca de él sin calentarlo tanto así que, entre las técnicas de fuego para calentar las llamas, los ejercicios de control de chakra para protegerlo y el mimetismo de las bestias para martillar y dar forma al material, podría aprender gradualmente a trabajar con el tiempo. Sin embargo, su verdadero avance allí se produjo cuando comenzó a diseñar sus propias técnicas, utilizando lo que ya conocía como base, para ayudarlo en la fragua, utilizando el primer fuego para calentar el metal, luego la tierra para formar matrices aplastantes sólidas para aplastar ese metal en medio y forma las formas apropiadas de esa manera. Era áspero y crudo, y el titanio tenía un recuerdo, por lo que tendía a resurgir a lo que había sido antes, lo cual fue genial una vez que lo tenías en forma de armadura, ya que así podría resistir más fácilmente los golpes, pero esa capacidad de resistir golpes estaba lejos de ser ideal cuando en un principio estabas tratando de forzarla en la forma de esa armadura. No, en la mayoría de los casos, las cosas podrían ser una pesadilla con la que trabajar, así que comenzó a refinar eso a través de la experimentación frecuente, un proceso que tuvo como efecto secundario natural el hecho de que comenzó a jugar con mezclas de aleaciones, diferentes calidades y procesos. Para mezclar el acero ya sabía trabajar incluso en el estrecho rango que componía el acero, las mezclas de carbono y hierro podían formar varias estructuras diferentes, todas las cuales tenían propiedades muy diferentes, la mayoría de las cuales los herreros de los países elementales nunca habían explorado adecuadamente. Uno de los problemas que trató de forjar lo nuevo fue que el titanio se quemó a temperaturas inferiores a las requeridas para fundirlo, cuando se lo expone el aire el enfriamiento del nuevo material también resultó ser un verdadero oso, y las cosas simplemente no querían trabajar en formas complejas con la precisión necesaria para las tareas que tenía que realizar, utilizando los métodos que tenía disponibles. Pero él perseveró, aprendió nuevos métodos y, cuando tuvo que hacerlo, inventó algunos y creó técnicas ninja completamente nuevas que no servían para nada más que para ayudarlo a fabricar cosas de titanio. Luego, para obtener un suministro suficiente de ese metal difícil de obtener, lo suficiente para equipar a toda su pequeña familia, adaptó algunos de sus ejercicios de control de chakra de la tierra para separar las partículas minúsculas de titanio del suelo. Una vez que lo hizo, envió a sus clones a lo largo y ancho de los límites del territorio que podía alcanzar, buscando ese mineral útil, así como algunos otros que Temar le había dicho. Y, por supuesto, esto no fue nada más que una aventura para él, ya que su tiempo real y su atención se centraron en la diversión que tenía ahora que tenía personas con quienes compartir su vida, pero la mejor de las experiencias puede hacer para volver a contar aburrido. Fin del capítulo. Teoría sacada de fanfiction, link del creador en la descripción y sin nada más que decir. 25 links para los próximos capítulos y que comience en vídeo, emoticono cara riendo, el examen de la marmota. Capítulo 34. Naruto nunca había recogido realmente los recuerdos del Hokage, ya que había estado esperando el momento adecuado para poder obtenerlos a todos y su estúpida y retumbante barriga había impedido que todo eso sucediera. Sin embargo, si tenía esa ilusión de comprimir 3 días en un segundo que había desarrollado para ese propósito, el único defecto con esa técnica fue que él no tenía control absoluto sobre el territorio que creó la ilusión. Básicamente atrajo a una persona a la mente de la otra y ambas tenían el poder de afectar ese paisaje mental si quisieran, por lo que no era algo que quisieras usar en un enemigo, pero fue útil para la única cosa para la que lo había desarrollado, el entrenamiento. Esperaba usarlo con el anciano un segundo antes de su muerte para que pudieran establecer un caché de memoria juntos a su antojo. En este momento lo estaba desarrollando para usarlo junto con un programa de entrenamiento. Paralelo obteniendo el genio vestido de verde en un conjunto de técnicas de chakra una. Ves que había terminado ese proceso médico experimental para que las bobinas del niño discapacitado funcionaran correctamente y él estaba trabajando mucho en cómo hacer eso para
Su viejo amigo la medicina ninja era sobre lo que uno esperaría ya que satisfacía las necesidades típicas de un ninja y principalmente aquellas en forma de puñaladas, quemaduras, golpes y similares. En resumen, fue la medicina del trauma en su máxima expresión, pero Naruto había identificado dos áreas de las que ya carecía. Uno de ellos estaba en el control de la enfermedad. Francamente no eran muy buenos en comparación con su especialidad de trauma, pero el otro estaba en condiciones degenerativas. En este último campo también cayeron cosas como generación incompleta. Las bobinas de chakra de Lee nunca habían terminado su desarrollo. Eso fue todo. Eso era todo. Solo una cierta parte vital de su cuerpo nunca se había convertido completamente en lo que debería ser. Ese tipo de cosas sucedieron con cierta frecuencia y en general se las conocía como defectos de nacimiento. A veces la persona que los tenía moría, como cuando el corazón se había formado de forma incompleta, o a veces la persona era completamente normal en todos los sentidos, pero tenía algo que lo paralizaba como ninguna pierna. Las bobinas de chakra de Lee cayeron en este último departamento. Sin embargo, esto era algo que la ciencia médica del ninja, enfocado en la lesión, no había abordado. El médico de la clínica que dio lecciones que usaron a Lee como ejemplo había estado pensando en términos de cirugía para reparar, reemplazar o reconstruir esas bobinas. Una perspectiva desalentadora. De hecho, Naruto, que había estado haciendo exploraciones en el robo de líneas de sangre, había absorbido todo el conocimiento registrado del hospital sobre ese tema y tuvo una idea diferente. El robo de sangre se podría lograr de varias maneras diferentes. Puedes conseguir a alguien que tenga ese linaje que querías y criar tu propio suministro de ellos. Así fue como obtuvo la mayoría de los suyos, pero fue lento y dependió de su apoyo dispuesto a su proyecto. El siguiente nivel fue usar la parte afectada como un ojo o lo que sea y solo implantar eso directamente mediante cirugía, pero esas personas no pudieron reproducir esas ventajas. En las futuras generaciones de ninja ninguno de los dos requería ninguna habilidad en particular. Sin embargo, el tercer método fue donde ocurrió la recompensa real. Ahí fue donde obtuviste más resultados, el más rápido, y a diferencia de un trasplante tenía un número de personas criables más o menos de inmediato. Hubo una serie de técnicas para el crecimiento de células rápidamente. Eso vino como una parte estándar de la mayoría de las habilidades de curación avanzadas. El tercer método de robo de líneas de sangre surgió solo cuando un médico altamente calificado lo usaba, pero tomaban una muestra de los genes portadores de la línea de sangre y los cultivaban a través de la estructura genética de un cuerpo adulto normal. A diferencia de los otros dos métodos, eso le dio varios portadores de líneas de sangre para adultos de inmediato. Ese era obviamente el método que esperaba Naruto, aunque las mejores estructuras genéticas utilizadas para esto generalmente debían extraerse de partes internas tiernas, era lo que daba los mejores resultados, así como a lo que aspiraba. Pero era sin duda un arte muy avanzado, por lo que muy pocos médicos podían realizar con éxito. Él solo quería ser uno de esos. Naturalmente, desafortunadamente no podían hacerlo solo con simples genes, por lo que tenía que ocurrir con más frecuencia era un implante de tejido del donante que se implantaría y utilizaría como punto de partida para sembrar esos genes en él resto del cuerpo, pero eso no le haría daño por mucho tiempo. De todos modos, ojos hechos para una muestra de tejido extremadamente mala, o que casi podría haberse convertido en un Uchiha de sangre completa, con dos ojos Sharingan y un control total sobre ellos, tan naturalmente adeptos como Sasuke y Itachi. Lo que vinculaba esto a la perspicaz mente de Naruto era que si podían promover que las células e incluso los genes crezcan de manera no natural, debería ser mucho más fácil convencer a un cuerpo para que termine de crecer de manera normal y natural los que por alguna razón se habían detenido en etapas incompletas. Así que Naruto estaba trabajando en eso, y una parte de cómo estaba trabajando en eso era tratar de hacer brotar bulbos de plantas de la tienda de Ino. No eran animales, pero estaban vivos, por lo que sintió que las técnicas médicas deberían tener algún uso en ellos, y experimentar con animales simplemente parecía demasiado desagradable. Mientras tanto, Ino tuvo la maravillosa oportunidad de molestar a su familia por más técnicas del clan. Como no estaba obviamente casada con el parria del pueblo, él y ella lo sabían junto con otras chicas, pero ninguna otra persona en la ciudad recordaba esa ceremonia, así que era como estar secretamente comprometida, y tenía una buena excusa para hacer lo que estaba en medio
Del examen de Chunin tenía un argumento decente para influir en ellos. No hay suerte, suspiro y no. Volviendo al grupo abatido, papá dice que no me enseñarán nada más hasta que tenga más dominio. De lo que ya me enseñaron. Las chicas mirando a Naruto y esperando que él estuviera abatido se sorprendieron al verlo lucir alegre, haciendo coincidir sus miradas. Se rió frotándose las manos de manera falsa. Villana excelente. Las chicas estaban estupefactas, así que explicó, dándoles a todos un alegre encogimiento de hombros. No es gran cosa, en serio. Tu papá hizo la siguiente mejor cosa al decir sí, claro, te entrenaré, pero él acaba de decir que no lo hará y no protestó. Confundido sobre cómo él no podría estar recibiendo esto, pero Naruto ya estaba sacudiendo la cabeza, instruyéndolos con un brillo en sus ojos. No, él dijo que no te entrenará aún. Ese es un calificativo muy importante. Entonces practicamos lo que ya sabes el uno del otro y el próximo reinicio, por lo que te acercas a él y esta es la parte divertida. Tanti, dale más técnicas de su familia. En lugar de eso le pedirá ayuda para dominar lo que ya tiene. Entonces en algún momento, probablemente no muy lejos, se dará cuenta, wow, mi princesita está mejor en esto de lo que pensé. Supongo que es hora de entrenarla hasta el siguiente nivel. Y no se quedó atónita mientras Naruto copiaba la voz y los tonos de su padre con precisión. Esas palabras eran incluso el tipo de frases que usaría su papá. Naruto se echó hacia atrás y cruzó los brazos detrás de la cabeza, encogiéndose de hombros, y les dijo, no lo olviden, estamos en un bucle de tiempo. Hay todas las oportunidades que podemos desear para hacer algo bien. Si no funciona la primera vez, inténtalo. Vuelve a intentarlo y tu papá te lo dio en bandeja de plata. Todo lo que tienes que hacer ahora es acercarte a él después de que hayamos practicado un poco. Luego verá que tus habilidades tienen mejorado. Pensará que estás listo para el siguiente paso y si él mismo no ve eso, puedes volver a preguntar, o si no, a tu madre o a quien quieras convencer. Es realmente simple. Todos parpadearon ante ese pensamiento. No estaban acostumbrados a pensar en términos de restablecimientos o a realizar esas mismas acciones de nuevo con solo una pequeña variación, con la esperanza de obtener mejores resultados, o bueno, ellos aprenderían. Naruto tenía varios reinicios bastante cortos en mente, ya que actualmente esperaba examinar el sello maldito que Orochimaru seguía poniendo en. Son videos nuevos, editados, muy buenos. Y en el lado derecho vas a ver todos los videos que son más diferentes, pero que creo que te van a gustar. Espero que hayas disfrutado y hayas tenido una gran experiencia. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte.